Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El día de hoy vamos a tocar un tema súper importante para la construcción de lectura de realidad y para ello te voy a compartir mi pantalla para que podamos empezar con el tema del día de hoy. Vamos a abordar qué es la lectura de realidad y cuál es su importancia en la educación en tiempos de COVID-19. Sabemos que nos enfrentamos a una realidad difícil, no solo a nivel de la salud. Esta crisis sanitaria está teniendo impacto en todas las áreas y en todas las esferas de la vida, por lo que es súper importante ser cuidadosas y cuidadosos al momento de hacer una lectura de realidad. La lectura de realidad, como vamos a ver más adelante, nos permite tener un panorama súper amplio y ojo, no lo tenemos que mm, confundir con el diagnóstico. Un diagnóstico es algo cerrado y es algo estático. ¿Sí? La lectura de realidad, como vamos a poder observar, nos permite muchísimo movimiento y se actualiza constantemente porque no es estática, es todo lo contrario, está en movimiento y se mueve con el contexto, con lo que sucede en el día a día. Entonces, vamos a hablar de a qué nos referimos cuando estamos hablando de la lectura de realidad. Primero que nada, quiero que sepas que la lectura de realidad es un proceso que nos acerca y es un proceso de reconocimiento permanente. Como bien te decía, está en movimiento, se mueve continuamente y es un proceso participativo y reflexivo de las realidades, en este caso que lo estamos abordando desde la educación, pues desde las realidades institucionales y de las condiciones de las y los estudiantes. Por lo que es muy importante saber que cuando hacemos lectura de realidad estamos tomando una interpretación contextuada y comprensiva de la realidad que nos va a permitir saber cuáles son las potencialidades, las necesidades, las ventajas y las particularidades de personas, procesos y relaciones que van a posibilitar, uno, la educación. De esta manera vamos a poder tener un acercamiento más contextuado, más cercano a pues nuestros estudiantes, pero no solo a nuestros estudiantes, sino también a las familias de nuestros estudiantes y a las personas del territorio donde esté ubicado nuestro plantel, nuestro colegio, nuestra institución. La lectura de realidad, entonces, es un proceso de construcción colectiva. Cuando hacemos lectura de realidad en el ámbito educativo, no podemos pensar en que solamente sea un agente educativo el que construye lectura de realidad, porque eso sería súper difícil. Se necesita de un equipo, es un trabajo colectivo. Y es un trabajo que en la medida de lo posible se necesita articular y generar interdisciplina. ¿Para qué? Para que reconozcamos a todos los actores que hacen comunidad, en este caso, comunidad estudiantil. ¿Para qué nos va a servir la lectura de realidad? Para llevar a cabo propuestas que sean pertinentes e integradoras, que no segmenten la realidad o que no se queden sin descuidar o que omitan una parte importante de todo lo que integra la comunidad estudiantil. Perdón, no solo la comunidad estudiantil, la comunidad escolar, ¿sí? Vamos a ver que cuando hablamos de lectura de realidad, va a integrar los desarrollos, vamos a tener indagaciones y hallazgos de cada uno de los componentes y sobre todo, algo muy importante es poner en diálogo. De nada sirve hacer lectura de realidad si no lo dialogamos. Como bien decía, es un proceso permanente, en continuo cambio, en continuo movimiento y que está totalmente vinculada al diálogo, lo que nos va a permitir proponer conjuntamente acciones de movilización y transformación de realidades. En este caso, todas y todos, pues no teníamos un conocimiento de cómo actuar ante una pandemia, ante una crisis sanitaria, ante esto en que estamos enfrentando hoy en día, que es el poder
acompañar a nuestros estudiantes desde casa en una educación a distancia. Entonces, ya tenemos un primer panorama, pero vamos a construir una lectura de realidad que nos permita llevar a procesos cada vez más válidos, cada vez más cercanos y sobre todo cada vez más coherentes con la realidad y el contexto en el que nos estamos enfrentando. Por eso decía que es un proceso de construcción colectiva. Una sola persona no lo va a poder hacer. Necesitamos el compromiso de cada una y de cada uno de ustedes. ¿A partir de qué? Pues de estas reflexiones contextualizadas. ¿A qué me refiero con reflexiones contextualizadas? Con que no es lo mismo hablar de la realidad, insisto, Oaxaca es un estado multicultural y sobre todo, como ya vimos en otros temas, la cultura es fundamental para la creación de subjetividades. Entonces, no es lo mismo hablar de la Sierra Norte a la costa, por ejemplo. En la costa hay otros tipos y formas de ser y de habitar el mundo. De esa manera yo no puedo replicar lo mismo de la misma forma, con los mismos pasos, con, como llevo una propuesta en la Sierra Norte a la costa, porque tengo que hacer una lectura de realidad. ¿Quiénes habitan ese territorio? ¿Cómo lo habitan? ¿Cuáles son las prácticas sociales y culturales? ¿Cuáles prácticas sociales y culturales son opuestas a la subjetividad de las personas? Tengo que hacer una lectura amplia y estar totalmente reflexionando y reconocer las particularidades de cada territorio. La lectura de realidad, pues, es, como bien decía, una lectura integral en el ámbito educativo, pues, de los estudiantes, de las familias y el territorio como un insumo indispensable para la construcción de proyectos y propuestas pertinentes. Por lo tanto, estos procesos de vinculación, acompañamiento y formación a las familias a partir del reconocimiento de sus propias capacidades y necesidades. Es muy importante entender que las necesidades y capacidades, dependiendo del territorio, van a variar. ¿Por qué van a variar? Pues porque, insisto, el territorio está en diálogo con todos los sujetos que habitan y asimismo los sujetos están en diálogo con ese territorio. Entonces, para construir un marco que nos permita trazar una primer lectura de realidad, porque recuerden que la lectura de realidad no es estática, va cambiando con el tiempo, con el contexto, y entonces cuando vamos a construir un marco, pues este marco tiene que ser comprensivo e interpretativo y lo vamos a ir acortando en este caso en el ámbito de la educación artística, que nos permita incidir en la construcción de propuestas que garanticen la atención socioemocional en tiempos de pandemia de manera pertinente y contextuada. Si ustedes se dieron cuenta, en el cuestionario que les compartí, hay una pregunta, y bueno, hay varias preguntas, pero hay una sección enfocada a mirar lo que está pasando con los estudiantes, lo que estoy observando con los estudiantes. Al mismo tiempo, también es importante tener muy claro que esta sintomatología, que no es patologizable porque estamos viviendo una crisis, estamos en una pandemia, y es súper importante entender que muchas de estas reacciones que están teniendo nuestros estudiantes es por efecto de la misma pandemia, ¿sí? Entonces es muy importante no perder de vista eso. Ahora, cuando hablamos de lectura de realidad, hay categorías que no nos pueden faltar, al menos en el ámbito educativo, nos vamos a centrar en estas tres. Estudiantes y sus familias, el plantel, el colegio o la institución, el barrio o la localidad. ¿Por qué? Porque cuando hacemos lectura de realidad, implica un ejercicio permanente de interacción, búsqueda y diálogo. Es decir, estos componentes no se van a quedar ahí aislados, sino van a entrar en un diálogo que, por supuesto, siempre nos va a llevar a nueva información y esa información va a estar actualizándose cada que estos componentes se pongan en diálogo. Por lo tanto, pues como ya decía, es un proceso vivo y en movimiento cuando hacemos lectura de realidad. Ahora, a nivel del plantel, ¿qué es lo que voy a identificar? Bueno, primero, voy a reconocer y comprender. Esto es súper importante.
Si yo llego con una mirada de está todo mal, no está funcionando la educación a distancia, me estoy negando porque estoy en la negación, estoy observando lo que está obstaculizando, pero no me permito mirar qué alcances o qué estrategias o qué herramientas puedo incluir. Por lo tanto, es súper importante como primer punto identificar, reconocer y comprender qué necesidades, pero también qué capacidades hay en mis estudiantes. A estas alturas, todas y todos ya tienen de manera muy intuitiva una lectura de realidad de quiénes son sus estudiantes. También vamos a identificar y movilizar acciones para acompañar. ¿Qué acciones he realizado? ¿Con qué resultados? ¿Cuáles ya me di cuenta que no funcionan? ¿Cuáles tengo que actualizar? ¿Cuáles tengo que reconstruir, renovar? Es súper importante estar totalmente probando. Construir y dinamizar propuestas pertinentes. Cuando me refiero a propuestas pertinentes, quiere decir que estén contextualizadas en el momento que nos tocó vivir. Estamos en pandemia, estamos en la educación a distancia, muchas y muchos no tenemos las herramientas, estamos aprendiendo. De eso se trata, ¿sí? De ir dinamizando propuestas. Y para llegar a la dinamización de las propuestas, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, vamos a reconocer cuáles son las potencialidades y necesidades, no solo de los estudiantes, sino de las familias, ¿sí? En el caso de Oaxaca es muy importante tener en cuenta que la misma orografía de Oaxaca, la misma circunstancia de Oaxaca a veces impide, y también, ¿por qué no decirlo?, la misma situación de pobreza y marginación que existe en muchas de nuestras comunidades también es un impedimento y hay que reconocerlo, hay que mirarlo, no hay que dejarlo de lado. Es importante también decirlo, ¿por qué? Porque en la medida en que reconozcamos cómo están nuestros estudiantes y sus familias, no solo a nivel económico, sino también a nivel emocional, qué impacto está teniendo esta pandemia en sus vidas a nivel familiar. Reconocer cómo las familias comprenden la adolescencia. Esto es súper importante porque a veces las familias no pueden mirar al adolescente como un sujeto que está aprendiendo a reconocer en sí mismo un bagaje de sensaciones nuevas, no solo a nivel físico, porque además de todos los cambios hormonales que se dan en esta etapa, hay una serie de circunstancias que les voy a compartir en el siguiente tema, que es entender que la adolescencia también es un reflejo de todas las carencias, traumas o necesidades no cubiertas que se tuvieron en la infancia y que todas esas situaciones que están ahí dormidas aparentemente, despiertan en la adolescencia. Hagan de cuenta que es como una reacción en espejo. Todo esto que se quedó aquí sin resolver en la infancia se va a espejear, se va a proyectar y se va a reflejar ahora en la etapa de la adolescencia. Y si a esto le sumamos que en la etapa de la adolescencia las mamás, los papás, los padres no sabemos de alguna manera cómo acompañar y entonces en lugar de ayudar, pues lo único que hacemos es impedir que este adolescente retome y recupere todo esto no resuelto y lo pueda ir resignificando para continuar con su proceso de vida. No me voy a detener mucho en este tema porque este tema lo voy a explicar en el siguiente capítulo. Pero otra cosa que es súper importante es, para hacer lectura de realidad, son las prácticas culturales y sociales. Ahora, ¿qué pasa con relación al entorno, a la localidad y al barrio? Como hemos dicho, el territorio que habitamos nos habita también, ¿sí? No somos ajenas o ajenos al territorio. El territorio es un lugar que también puede favorecer el desarrollo de nuestros estudiantes. Y en este sentido es muy importante saber que a veces las prácticas sociales también afectan las dinámicas o interacciones. Pongo un ejemplo. En el caso de una comunidad
en donde existen muchas cantinas o lugares donde se vende alcohol, pues obviamente va a generar un entorno difícil, un entorno vulnerable. A lo mejor si yo soy mujer y quiero pasar a cierta hora en la noche, pues voy a tener miedo porque a lo mejor me va a salir una persona alcoholizada. Entonces, el lugar donde vivimos, el entorno, siempre va a corresponder a cómo afectan las interacciones en la dinámica no solo de nuestros estudiantes, sino también en la dinámica familiar. También brindan posibilidades y oportunidades para potenciar el desarrollo. Imaginemos una comunidad donde existen canchas, espacios deportivos al aire libre, donde existen parques recreativos, pues este territorio, por supuesto, va a ser favorable y va a poder potenciar el desarrollo de mis estudiantes. Una cosa importantísima que no se nos tiene que olvidar al momento de hacer lectura de realidad es aprovechar los saberes comunitarios y locales para construir redes de apoyo y de aprendizaje. Oaxaca me encanta, es un estado hermoso, con muchísima tradición, con muchísima riqueza cultural y yo estoy segura que en cada comunidad hay saberes comunitarios que podemos retomar. Pongo un ejemplo. Vámonos a la comunidad de San Bartolo Coyotepec, el Barro Negro. Bueno, este saber comunitario, ¿cómo lo puedo entrelazar? A lo mejor tengo estudiantes que proceden de familias artesanas, que a lo mejor ellos tienen una tradición en su familia del barro. ¿Cómo puedo intercalar este saber comunitario a mis propuestas de construcción? Y entonces, de esta manera, voy a poder plantear metodologías que partan de ese diálogo de saberes en todos estos componentes, sin descuidar ninguno solo, y de esa manera voy a poder acercarme un poquito más a esa lectura de realidad, a leer realmente qué está pasando con mis estudiantes y sus familias, qué está pasando con mi colegio, con mi institución, qué está pasando a nivel del territorio y cómo estas prácticas afectan o benefician y brindan oportunidades para la construcción de metodologías que sean pertinentes. Y recuerden, la lectura de realidad es un proceso en continuo movimiento, es un proceso vivo, es un proceso que me va a permitir estar actualizando. Bueno, ya está aquí el tema del día de hoy. Vamos a construir propuestas con lectura de realidad pertinentes, contextualizadas, sensibles y que estén en continuo movimiento. Les dejo un saludo, cuídense mucho, nos seguimos viendo.